El 25 de mayo de 2003, el sol africano comenzaba a elevarse sobre el Aeropuerto Internacional 4 de Fevereiro en Luanda, Angola. Era un sábado por la mañana y el calor ya empezaba a hacer vibrar el asfalto de la pista principal. En una esquina remota del aeropuerto, lejos de las terminales de pasajeros y del bullicio habitual, descansaba una aeronave que llevaba meses abandonada a su suerte, un Boeing 727-223, con matrícula N844A. Este avión, que alguna vez perteneció a American Airlines y había transportado a miles de pasajeros por los cielos norteamericanos, ahora era poco más que un cascarón olvidado, cubierto de polvo rojo africano y con las ventanillas opacas por la falta de mantenimiento. La historia de cómo ese Boeing llegó a Luanda era, en sí misma, peculiar. El avión había sido adquirido por una empresa estadounidense llamada Aerospace Sales and Leasing, con sede en Miami, Florida. La compañía estaba involucrada en el negocio de conversión de aeronaves comerciales en cargueros, un proceso que implicaba retirar los asientos de pasajeros e instalar sistemas de carga. El Boeing 727 había sido enviado a Angola para ser convertido en un avión de carga que transportaría combustible diésel a minas de diamantes en regiones remotas del país. Angola, devastada por décadas de guerra civil que oficialmente había terminado apenas un año antes, era un territorio donde las reglas se difuminaban y donde la desesperación económica creaba oportunidades para todo tipo de negocios, legítimos o no. El avión había llegado a Luanda varios meses atrás, pero el proyecto de conversión nunca se completó. Problemas financieros, disputas contractuales y la compleja burocracia angoleña habían paralizado el trabajo. La aeronave quedó estacionada en una zona de mantenimiento del aeropuerto, acumulando deudas de estacionamiento que nadie parecía dispuesto a pagar. Los trabajadores locales que ocasionalmente pasaban cerca del avión lo veían como un símbolo más del fracaso y la corrupción que habían plagado a su país durante tanto tiempo. Pero en aquella mañana de sábado, dos hombres se acercaron al Boeing 727 con un propósito que nadie más en el aeropuerto podría haber imaginado. Uno de ellos era Ben Charles Padilla, un mecánico de aviación estadounidense de 51 años, contratado por Aerospace Sales and Leasing para supervisar el mantenimiento del avión. Padilla era un hombre corpulento, con cabello gris y una experiencia considerable en mecánica de aeronaves, pero con una calificación crucial que le faltaba. No tenía licencia de piloto. Podía reparar un avión, podía entender cada sistema y componente, pero nunca había sido certificado para volar uno. El segundo hombre era John Mikel Mutantu, un mecánico angoleño de origen congoleño que había estado trabajando con Padilla en el proyecto de conversión. Mutantu era más joven, conocía bien el aeropuerto de Luanda y hablaba varios idiomas, incluyendo inglés y portugués. Los dos hombres habían desarrollado una relación profesional durante los meses que llevaban trabajando juntos, aunque las circunstancias exactas de su colaboración aquel día permanecerían envueltas en misterio. Según los registros de seguridad del aeropuerto, Padilla y Mutantu subieron al Boeing 727 aproximadamente a las 3 de la tarde, hora local. No había nada particularmente sospechoso en esto. Después de todo, Padilla tenía acceso autorizado al avión como mecánico responsable. Los guardias de seguridad que patrullaban el área ni siquiera les prestaron atención. Era un día caluroso y lento, y la mayoría del personal del aeropuerto estaba más interesado en buscar sombra que en vigilar un avión abandonado. Lo que sucedió en las siguientes horas dentro de la cabina del Boeing 727 nunca se ha podido establecer con certeza. Pero lo que sí se sabe es que en algún momento de la tarde los motores del avión cobraron vida. El rugido de los 3 turborreactores
Pratt & Whitney JT-8D rompió el silencio somnoliento de aquella esquina del aeropuerto. Era un sonido que no se había escuchado en meses, y varios trabajadores del aeropuerto levantaron la vista, sorprendidos. En la torre de control del aeropuerto 4 de febrero, el controlador aéreo de turno también escuchó el sonido de los motores. Miró hacia la zona donde estaba estacionado el Boeing 727 y frunció el ceño. No había ningún plan de vuelo registrado para ese avión. De hecho, según todos los registros oficiales, ese Boeing ni siquiera estaba en condiciones de volar. No tenía el combustible completo, no había pasado las inspecciones necesarias y no contaba con autorización para despegar. El controlador tomó su radio e intentó establecer contacto con la aeronave. Boeing 727, matrícula November 844 Alpha Alpha, aquí torre de control de Luanda, identifíquense. No hubo respuesta. El controlador repitió el llamado, esta vez con más urgencia en su voz. El silencio desde el avión continuó. Solo se escuchaba el sonido creciente de los motores a través de las ventanas de la torre. En ese momento, el Boeing 727 comenzó a moverse. Sin ninguna comunicación con la torre, sin ninguna autorización, sin ningún plan de vuelo presentado, el avión empezó a rodar lentamente por la plataforma de estacionamiento hacia la pista de rodaje. Los trabajadores del aeropuerto que estaban cerca se detuvieron en sus tareas, mirando con incredulidad. Algunos comenzaron a gritar y a hacer señas con las manos, como si pudieran detener la masa de aluminio de más de 70 toneladas que se movía frente a ellos. El controlador aéreo en la torre sintió que su corazón se aceleraba. Esto no era un procedimiento normal, esto era una violación grave de todos los protocolos de seguridad aeroportuaria. Activó la alarma de emergencia y ordenó a todos los aviones en tierra que se mantuvieran en sus posiciones. Luego, volvió a intentar establecer contacto con el Boeing 727, su voz ahora claramente alterada. Boeing 727, deténgase inmediatamente. No tiene autorización para rodar. Repito, no tiene autorización. Pero el avión no se detuvo. Continuó rodando, sus 3 motores cada vez más potentes, dirigiéndose hacia la pista principal del aeropuerto. Lo que hacía la situación aún más desconcertante era la manera en que el avión se movía. El rodaje era errático, vacilante. El Boeing 727 zigzagueaba ligeramente, como si quien estuviera en los controles no estuviera completamente familiarizado con el manejo de una aeronave de ese tamaño. Los movimientos no eran los de un piloto experimentado, sino los de alguien que estaba aprendiendo sobre la marcha o, peor aún, improvisando. En la torre de control, el ambiente se había vuelto frenético. Varios controladores ahora estaban de pie, mirando por los binoculares hacia el Boeing 727, que continuaba su avance no autorizado. Uno de ellos tomó el teléfono y llamó a la oficina de seguridad del aeropuerto, reportando la situación. Otro comenzó a revisar los registros para confirmar quién tenía acceso al avión y quién podría estar a bordo. El Boeing 727 llegó a la cabecera de la pista principal, la pista 05. Normalmente en este punto, un piloto se detendría, realizaría las verificaciones finales previas al despegue y esperaría la autorización de la torre. Pero este avión no hizo nada de eso. Sin detenerse, sin hacer ninguna verificación visible, sin ninguna comunicación, el Boeing 727 giró hacia la pista y comenzó a acelerar. «¡Está despegando!», gritó uno de los controladores en la torre. «El 727 está despegando sin autorización». Los motores del Boeing rugieron a máxima potencia mientras el avión ganaba velocidad por la pista. El controlador principal agarró el micrófono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Boeing 727, aborte el despegue inmediatamente. No tiene autorización para despegar. Esto es una orden».
Su voz resonó por todas las frecuencias de radio del aeropuerto, pero no hubo respuesta. El avión continuó acelerando. Dentro de la cabina, fuera de la vista de todos, Ben Charles Padilla y John Miquel Mutantu estaban llevando a cabo la maniobra más arriesgada de sus vidas. Las luces del panel de instrumentos parpadeaban, los indicadores de velocidad subían rápidamente y el horizonte artificial mostraba la actitud del avión mientras se acercaban a la velocidad de rotación, el punto en el cual la aeronave tendría suficiente sustentación para despegar. Desde la torre de control, los controladores aéreos observaron con una mezcla de horror y fascinación. El Boeing 727 alcanzó la velocidad necesaria y el morro comenzó a elevarse. Las ruedas principales dejaron el asfalto africano. El avión estaba en el aire, sin plan de vuelo, sin comunicación, sin autorización. El Boeing 727 robado ascendía hacia el cielo de Angola en plena luz del día. El controlador aéreo principal anotó la hora exacta, 15:00 horas locales. En ese momento, activó todos los protocolos de emergencia, contactó inmediatamente con el radar de aproximación para rastrear la trayectoria del avión, llamó a las autoridades de aviación civil de Angola, notificó a la policía aeroportuaria, y lo más importante, comenzó el proceso para alertar a las agencias internacionales de que un Boeing 727 comercial acababa de ser robado en África. El avión ascendió rápidamente, ganando altitud sobre Luanda. Los testigos en tierra lo vieron alejarse hacia el oeste, sobre el océano Atlántico. El cielo estaba despejado ese día, con una visibilidad casi perfecta. Y durante varios minutos, el Boeing 727 fue visible desde el aeropuerto, un punto plateado que se hacía cada vez más pequeño contra el azul intenso del cielo africano. Y entonces, algo completamente inesperado sucedió. El transpondedor del avión, el dispositivo que transmite la identidad y la altitud de una aeronave a los radares de control de tráfico aéreo, se apagó. En un instante, el Boeing 727 desapareció de todas las pantallas de radar. Para los controladores aéreos, para las autoridades de aviación, para cualquiera que estuviera intentando rastrear el avión, era como si la aeronave simplemente hubiera dejado de existir. En la torre de control de Luanda, el silencio fue absoluto durante varios segundos. Todos miraban la pantalla de radar, donde momentos antes había estado el punto brillante que representaba al Boeing 727. Ahora no había nada, solo el vacío verde de la pantalla. ¿Dónde está?, susurró uno de los controladores. Nadie tenía respuesta. El Boeing 727, con Ben Charles Padilla y John Miquel Mutantu a bordo, había desaparecido completamente. Y lo que nadie sabía en ese momento era que estaban a punto de presenciar uno de los misterios de aviación más desconcertantes del siglo XXI. Un avión comercial de 70 toneladas, volando en plena luz del día, simplemente se había desvanecido del cielo como un fantasma. Pero lo que sucedería en las siguientes horas desataría una búsqueda internacional sin precedentes, involucrando agencias de inteligencia de múltiples países y generando teorías que van desde el crimen organizado hasta el terrorismo internacional. Y la pregunta que perseguiría a los investigadores durante años permanecía sin respuesta. ¿A dónde fue el avión robado? En los primeros minutos después de la desaparición del Boeing 727, en la torre de control del aeropuerto 4 de febrero reinaba la confusión total. El controlador aéreo principal, un veterano con más de 20 años de experiencia, nunca había enfrentado una situación como esta. Aviones con problemas mecánicos, emergencias médicas, incluso incidentes de seguridad menores, todo eso lo había manejado. Pero un avión que simplemente despega sin autorización y luego desaparece del radar,
Eso no estaba en ningún manual de procedimientos. Amplíen el rango de búsqueda del radar, ordenó a su equipo. ¿Tiene que estar en algún lugar? No. Los controladores ajustaron sus equipos, expandiendo el alcance de sus radares para cubrir un área más amplia del Océano Atlántico y las regiones costeras de Angola. Pero por más que buscaron, no había señal del Boeing 727. El avión había despegado hacia el oeste, sobre el océano, y luego simplemente había desaparecido de todos los sistemas de rastreo. Lo que hacía la situación particularmente alarmante era el contexto global en el que ocurría. Apenas habían pasado 20 meses desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando terroristas secuestraron 4 aviones comerciales y los utilizaron como armas. El mundo entero aún estaba en shock y las agencias de seguridad internacionales estaban hipervigilantes ante cualquier incidente que involucrara aeronaves. La desaparición de un Boeing 727 no era simplemente un robo de aeronave, era una potencial amenaza terrorista de proporciones masivas. El controlador principal tomó el teléfono y contactó directamente con el director de Aviación Civil de Angola. La conversación fue breve pero intensa. En cuestión de minutos, la información sobre el avión desaparecido comenzó a subir por la cadena de comando. Desde las oficinas gubernamentales en Luanda, la noticia llegó al Ministerio de Transporte de Angola. Desde allí se contactó con la Embajada de Estados Unidos, dado que el avión tenía matrícula estadounidense y estaba registrado a una compañía estadounidense. En la Embajada de Estados Unidos en Luanda, el agregado de la Administración Federal de Aviación, FAA, recibió la llamada mientras terminaba su jornada laboral. Al principio, pensó que había escuchado mal. «¿Me está diciendo que un Boeing 727 fue robado del aeropuerto?», preguntó, incrédulo. Cuando le confirmaron los detalles, su rostro palideció. Inmediatamente activó los protocolos de emergencia y comenzó a enviar cables cifrados a Washington, D.C. Para las 6 de la tarde, hora de Angola, es decir, poco más de 3 horas después del despegue no autorizado, la noticia había llegado a las oficinas principales de la FAA en Washington, al Departamento de Estado, al FBI y a la CIA. Lo que inicialmente había sido un incidente local en un aeropuerto africano se había convertido en una crisis de seguridad internacional. En la sede de la CIA en Langley, Virginia, analistas de contraterrorismo comenzaron a revisar toda la información disponible sobre Ben Charles Padilla. ¿Quién era este hombre? ¿Qué sabían sobre él? Los registros mostraban que Padilla era un mecánico de aviación certificado, nacido en Florida, con experiencia trabajando en varios países africanos. No había nada en su historial que sugiriera vínculos con organizaciones terroristas o criminales. Era en todos los aspectos un ciudadano estadounidense común que trabajaba en el extranjero. Pero el FBI tenía preguntas más urgentes. ¿Por qué Padilla habría robado un avión que no sabía pilotar? Los registros de la FAA confirmaban que Ben Charles Padilla no tenía licencia de piloto. Había tomado algunas lecciones de vuelo años atrás, pero nunca había completado su entrenamiento ni obtenido la certificación. Un Boeing 727, además, no era un avión simple de volar. Era una aeronave compleja que requería una tripulación de 3 personas, piloto, copiloto e ingeniero de vuelo. Los controles eran analógicos, sin la asistencia computarizada de los aviones modernos. Para alguien sin experiencia real como piloto, intentar volar un 727 era prácticamente suicida. Y luego estaba John Mikel Mutantu, el otro hombre que se sabía había subido al avión con Padilla. Los investigadores angoleños comenzaron a buscar información sobre él. Mutantu era un mecánico local que había trabajado en varios proyectos en el aeropuerto.
Algunos informes sugerían que tenía alguna experiencia con sistemas de aviación, pero como Padilla no había registros de que tuviera licencia de piloto. ¿Qué podían esperar lograr dos mecánicos robando un avión comercial? Mientras las agencias de inteligencia trabajaban para reunir información sobre los dos hombres, otro aspecto preocupante emergió. El Boeing 727 que habían robado tenía capacidad para transportar aproximadamente 10.000 galones de combustible de aviación. Aunque no se había llenado completamente los tanques antes del despegue, aún tenía combustible suficiente para volar durante varias horas. Esto significaba que el avión podría haber alcanzado cualquier número de destinos en África Occidental, Central o incluso del Norte. O peor aún, podría haber sido volado de regreso hacia áreas pobladas con la intención de estrellarlo deliberadamente. Las agencias de defensa de Estados Unidos, aún en alerta máxima después del 11S, comenzaron a considerar los escenarios más pesimistas. ¿Y si el avión robado era parte de un plan terrorista más amplio? ¿Y si había sido llevado a una ubicación remota para ser cargado con explosivos? Un Boeing 727, lleno de material explosivo y volado contra un objetivo de alto valor, podría causar devastación masiva. Era una posibilidad que nadie podía ignorar. El FBI emitió alertas a todas las agencias de aplicación de la ley en África, Europa y Medio Oriente. Interpol distribuyó un aviso rojo con los detalles del avión desaparecido. Servicios de inteligencia de varios países comenzaron a revisar imágenes satelitales de aeropuertos y pistas de aterrizaje en toda África, buscando cualquier señal del Boeing 727 robado. Mientras tanto, en Luanda, los investigadores locales comenzaron a examinar la escena en el aeropuerto 4 de febrero. Entrevistaron a los guardias de seguridad que habían visto a Padilla y Mutantu subir al avión. Hablaron con otros mecánicos y trabajadores del aeropuerto que habían interactuado con los dos hombres en los días previos al robo. Revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, aunque la cobertura en la zona donde estaba estacionado el Boeing 727 era limitada. Una de las primeras cosas que descubrieron fue desconcertante. Según varios testigos, en los días previos al robo, Padilla había estado preocupado por el dinero. La compañía para la que trabajaba, Aerospace Sales and Leasing, supuestamente le debía varios meses de salario. Padilla había expresado frustración por la situación financiera, diciendo que necesitaba encontrar una manera de recuperar lo que se le debía. Algunos trabajadores recordaban haberlo escuchado decir que tomaría medidas si no le pagaban pronto. ¿Era esto un robo motivado por el dinero? ¿Había planeado Padilla robar el avión para venderlo en el mercado negro? En teoría, un Boeing 727 en condiciones de funcionamiento podía valer varios millones de dólares, incluso como chatarra o para repuestos. Pero vender un avión robado no era tarea fácil. Necesitarías contactos en el mundo del crimen organizado, documentación falsificada y una red de compradores dispuestos a ignorar la procedencia ilegal de la aeronave. Los investigadores también examinaron el interior del avión después de que despegó, basándose en los testimonios de las últimas personas que habían estado cerca. Según los trabajadores del aeropuerto, el avión no parecía haber sido alterado de ninguna manera significativa. Los asientos de pasajeros habían sido retirados como parte del proceso de conversión a carguero, pero no había señales de que se hubiera instalado ningún equipo especial o carga sospechosa. A medida que pasaban las horas del 25 de mayo, la búsqueda del Boeing 727 se intensificó. Aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea Angoleña realizaron vuelos de búsqueda sobre el Océano Atlántico, buscando restos o señales del avión. Barcos pesqueros
y embarcaciones comerciales en la zona fueron contactados por radio y se les pidió que reportaran cualquier cosa inusual que hubieran visto. Pero el océano es vasto e implacable. Si el avión se había estrellado en algún lugar sobre el Atlántico, encontrar evidencia sería extremadamente difícil. Los restos de una aeronave pueden hundirse rápidamente en aguas profundas, y sin una señal de transpondedor o una baliza de emergencia activada, localizar el sitio de un accidente sería como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un continente. Al caer la noche del 25 de mayo, no había respuestas. El Boeing 727 seguía desaparecido. Ben Charles Padilla y John Michael Mutantu seguían desaparecidos, y nadie tenía idea de dónde podían estar o qué habían planeado hacer con un avión comercial robado. En Washington, los funcionarios de seguridad nacional se reunieron para evaluar la amenaza. ¿Debían elevar los niveles de alerta en aeropuertos estadounidenses? ¿Era necesario advertir a otros países sobre una posible amenaza terrorista? Las discusiones fueron tensas. Algunos argumentaban que era prematuro causar pánico público sin más información. Otros insistían en que la seguridad debía ser la prioridad absoluta y que el público tenía derecho a saber que un avión comercial había sido robado. Al final, se tomó la decisión de mantener la información limitada a los canales oficiales por el momento, mientras continuaba la búsqueda. Pero se instruyó a todas las instalaciones aeroportuarias importantes que aumentaran su vigilancia y reportaran cualquier actividad sospechosa relacionada con aeronaves antiguas o vuelos no autorizados. En las oficinas de Aerospace Sales and Leasing en Miami, los ejecutivos de la compañía estaban en estado de shock. No solo habían perdido un avión valorado en varios millones de dólares, sino que ahora estaban bajo escrutinio de múltiples agencias gubernamentales. El FBI quería saber todo sobre Ben Charles Padilla, cómo lo habían contratado, qué supervisión había tenido en Angola, si había mostrado algún comportamiento sospechoso. La compañía cooperó plenamente, entregando todos los registros de empleo de Padilla y las comunicaciones que habían tenido con él. Lo que emergió de esos registros pintaba la imagen de una relación laboral deteriorada. Padilla efectivamente no había recibido su salario completo durante varios meses. Había enviado múltiples correos electrónicos a la compañía cada vez más frustrados, exigiendo que le pagaran. La compañía, enfrentando sus propios problemas financieros, había prometido pagarle, pero nunca lo había hecho. El último correo de Padilla, enviado solo 3 días antes del robo, era particularmente amargo. En él escribía que estaba cansado de ser tratado como un tonto y que iba a asegurarse de obtener lo que se le debía de una manera u otra. ¿Era esa la explicación? ¿Había robado Padilla el avión como una forma desesperada de presionar a su empleador para que le pagara? ¿O había algo más oscuro en juego? La familia de Padilla en Florida también fue contactada por el FBI. Su exesposa, con quien tenía 2 hijos adultos, dijo que no había sabido nada de Ben en varias semanas. Describió a su ex marido como un hombre trabajador, pero a veces impulsivo, alguien que podía tomar decisiones precipitadas cuando se sentía acorralado. Pero también insistió en que Ben no era un criminal ni un terrorista. Él amaba los aviones, dijo durante la entrevista. Era lo único que realmente le importaba. No puedo creer que haría algo para dañar a otros. Pero mientras las familias rezaban por respuestas y las agencias de inteligencia analizaban cada fragmento de información, el misterio solo se profundizaba. Y pronto aparecería un testigo cuyo testimonio cambiaría completamente la dirección de la investigación y revelaría detalles sobre los últimos minutos del vuelo que nadie había anticipado. Al amanecer del 26 de mayo,
20 horas después de la desaparición del Boeing 727, la búsqueda había alcanzado proporciones verdaderamente internacionales. Satélites espía estadounidenses habían sido redirigidos para examinar África Occidental. Radares militares en toda la región habían sido alertados para reportar cualquier avión no identificado. Equipos de búsqueda y rescate estaban en espera en varios países, listos para desplegarse en el momento en que se encontrara alguna pista. Y entonces, desde una fuente completamente inesperada, llegó la primera pista real. Un pescador en la costa de Guinea, a más de 1.500 kilómetros al norte de Luanda, reportó a las autoridades locales que la tarde anterior había visto un avión grande volando muy bajo sobre el océano, tan bajo que pensó que estaba a punto de estrellarse. El pescador, que estaba en su bote a varias millas de la costa, describió el avión como un jet plateado con 3 motores en la parte trasera que volaba en una trayectoria errática hacia el norte. La descripción coincidía perfectamente con un Boeing 727. Cuando las autoridades de Guinea comunicaron este avistamiento a los investigadores internacionales, la búsqueda inmediatamente se reorientó hacia esa región. Si el avión había llegado hasta Guinea, significaba que había volado durante aproximadamente 3 horas desde Luanda. ¿Pero qué había sucedido después? ¿Había continuado hacia el norte? ¿Se había estrellado en algún lugar de la costa de Guinea o más allá? El FBI envió un equipo de agentes a Guinea para entrevistar personalmente al pescador. A través de un intérprete, el hombre contó su historia con más detalle. Había sido alrededor de las 6 p.m., dijo, cuando vio el avión. El sol estaba comenzando a ponerse, proyectando una luz dorada sobre el océano. De repente, escuchó el rugido de motores de avión, mucho más bajo y más fuerte de lo que normalmente escuchaba de los aviones comerciales que pasaban a gran altitud. Miró hacia arriba y vio el jet aproximándose desde el sur. «Volaba tan bajo que pensé que iba a tocar el agua», explicó el pescador, y no volaba derecho, se balanceaba de un lado a otro como si el piloto estuviera borracho o el avión estuviera dañado. El pescador observó el avión durante aproximadamente 2 o 3 minutos antes de que desapareciera hacia el norte, siguiendo la línea de la costa. Dijo que nunca había visto un avión volar de esa manera y que había asustado tanto que inmediatamente regresó a puerto. Este testimonio era crucial porque proporcionaba 2 piezas vitales de información. Primera, el Boeing 727 definitivamente había sobrevivido el vuelo inicial desde Luanda y había estado en el aire durante horas. Segunda, la descripción del vuelo errático sugería que quien estaba pilotando el avión no tenía el control completo, lo cual era consistente con la teoría de que Ben Charles Padilla, sin licencia de piloto, estaba intentando volar una aeronave compleja sin la capacitación adecuada. Pero esto también planteaba nuevas preguntas desconcertantes. Si el avión estaba volando tan bajo y de manera tan inestable, ¿cómo había logrado volar 1.500 kilómetros sin estrellarse? Un Boeing 727 no es un avión fácil de manejar incluso para pilotos experimentados. Los controles requieren fuerza física considerable, especialmente sin los sistemas hidráulicos completos funcionando correctamente. Para un mecánico sin experiencia real de vuelo, mantener el avión en el aire durante 3 horas habría sido una hazaña casi milagrosa. Los investigadores comenzaron a considerar otra posibilidad. Quizás John Mikel Mutantu tenía más experiencia de vuelo de la que los registros iniciales habían revelado. Las autoridades angoleñas profundizaron en su historial. Lo que descubrieron fue intrigante. Aunque Mutantu no tenía licencia oficial de piloto, había trabajado en el pasado para varias compañías aéreas pequeñas en el Congo y Angola. Algunos de sus antiguos colegas mencionaron que Mutantu había hablado sobre aprender a volar
y que ocasionalmente había estado en cabinas durante vuelos observando a los pilotos. Era posible que Mutantu tuviera suficiente conocimiento práctico de vuelo para mantener el avión en el aire, aunque fuera torpemente. Esto explicaría el vuelo errático pero sostenido que el pescador había descrito. Quizás Padilla había sido quien había iniciado el despegue, usando su conocimiento mecánico de los sistemas del avión, pero Mutantu había tomado los controles una vez estaban en el aire. Mientras los investigadores exploraban estas teorías, la búsqueda física del avión continuaba. Aviones de reconocimiento sobrevolaron la costa de Guinea buscando restos o señales de un accidente. Equipos terrestres recorrieron playas y áreas costeras, interrogando a residentes locales sobre cualquier cosa inusual que hubieran visto o escuchado. Y entonces apareció un segundo testigo, aún más revelador. Una mujer en un pueblo costero pequeño en Guinea reportó que había visto un avión grande pasar volando sobre su aldea alrededor del atardecer del 25 de mayo. Pero lo más significativo de su testimonio era otro detalle. Dijo que había escuchado un sonido extraño viniendo del avión, como si uno de los motores estuviera fallando o haciendo un ruido irregular. Sonaba enfermo, dijo, usando una metáfora simple pero efectiva, como cuando un motor de auto está a punto de detenerse. Este testimonio añadió otra dimensión crítica a la investigación. Si uno de los motores del Boeing 727 estaba fallando, el avión habría estado en serios problemas. Un 727 puede técnicamente volar con 2 motores, pero requiere una habilidad considerable para mantener el equilibrio y la altitud, especialmente si ya estás volando bajo y luchando con los controles. Para Padilla y Mutantu, un fallo de motor habría convertido una situación ya desesperada en algo casi imposible de sobrevivir. Los expertos en aviación consultados por los investigadores comenzaron a reconstruir lo que probablemente había sucedido a bordo del Boeing 727 en esas horas finales. El avión había despegado de Luanda con los tanques de combustible parcialmente llenos, suficiente para varias horas de vuelo, pero no completamente llenos. Además, el avión no había recibido mantenimiento adecuado durante meses. Los motores Pratt & Whitney, aunque robustos, requieren mantenimiento regular para funcionar de manera óptima. Es muy posible que uno de los motores, sometido al estrés de un vuelo prolongado sin la preparación adecuada, simplemente comenzara a fallar. Los analistas de la FAA crearon una simulación computarizada basada en todos los datos disponibles. El punto de despegue en Luanda, el avistamiento del pescador en Guinea, las condiciones meteorológicas ese día y el estado probable del avión. La simulación sugería que después de pasar sobre Guinea, el Boeing 727 probablemente había continuado hacia el norte durante otros 30 a 40 minutos antes de que la situación se volviera crítica. Con un motor fallando, combustible disminuyendo y 2 hombres sin experiencia real de pilotaje luchando con los controles, el avión habría comenzado a perder altitud gradualmente. Los pilotos experimentados describen este escenario como una espiral mortal. Una vez que comienzas a perder control con un motor fallando, es extremadamente difícil recuperarlo, especialmente si no tienes el entrenamiento para saber qué hacer. La simulación predecía que el Boeing 727 probablemente había caído al Océano Atlántico en algún lugar entre Guinea y Sierra Leona, posiblemente a 100 o 200 kilómetros de la costa. Esa región del océano tiene profundidades de más de 4.000 metros en algunos puntos. Si el avión se hundió en esas aguas, recuperar cualquier evidencia sería prácticamente imposible con la tecnología disponible en 2003. Pero no todos estaban convencidos de que el avión simplemente se había estrellado.
Algunos analistas de inteligencia propusieron una teoría alternativa, mucho más siniestra. ¿Y si el vuelo errático y bajo era intencional? ¿Y si Padilla y Mutantu estaban tratando de evitar ser detectados por radares mientras llevaban el avión a algún destino secreto? Volar bajo, conocido como vuelo en la cubierta en terminología militar, es una técnica utilizada para evadir sistemas de radar que están diseñados para detectar aeronaves a altitudes normales de crucero. Esta teoría ganó tracción cuando los investigadores descubrieron algo perturbador en el historial reciente de Padilla. Según registros bancarios obtenidos por el FBI, Padilla había recibido una transferencia inusual de $500,000 a su cuenta en Angola 3 semanas antes del robo del avión. La transferencia había venido de una cuenta en un banco en las Islas Caimán, conocido refugio para dinero de procedencia cuestionable. ¿Había sido contratado Padilla para robar el avión? ¿Era esto parte de una operación criminal más amplia? Los investigadores rastrearon la cuenta en las Islas Caimán, pero como era de esperar, la pista terminaba en una red de compañías fantasma y transferencias oscuras que era imposible de desenredar sin años de investigación financiera. La teoría del crimen organizado se volvió aún más plausible cuando se reveló información sobre el mercado negro de aeronaves en África. Durante las décadas de 1990 y principios de 2000, varias organizaciones criminales y grupos armados en África habían estado comprando, robando y operando aviones para transportar armas, drogas y otros contrabandos. Un Boeing 727, con su gran capacidad de carga y capacidad para aterrizar en pistas relativamente cortas, sería extremadamente valioso para tales operaciones. Los servicios de inteligencia comenzaron a examinar aeropuertos remotos, pistas clandestinas y campos de aviación abandonados en toda África Occidental y Central. Había literalmente cientos de tales ubicaciones, muchas de ellas en regiones controladas por señores de la guerra o fuera del alcance efectivo de cualquier gobierno central. Si el Boeing 727 había logrado aterrizar en uno de estos lugares, podría haber sido rápidamente ocultado, repintado y puesto en servicio para operaciones ilícitas. Interpol circuló imágenes del Boeing 727 a todas las agencias de aplicación de la ley en África, junto con descripciones de posibles modificaciones que los ladrones podrían haber hecho para disfrazar la aeronave. Se instruyó a los agentes que prestaran especial atención a cualquier informe de aviones grandes operando desde ubicaciones inusuales o transportando cargas sospechosas. Mientras tanto, en Angola, los investigadores continuaban examinando todo aspecto de la vida de Padilla y Mutantu en las semanas previas al robo. Entrevistaron a los compañeros de cuarto de Padilla, a los dueños de los bares que frecuentaba, a cualquiera que pudiera proporcionar información sobre su estado mental y sus planes. Un detalle particularmente intrigante surgió de estas entrevistas. Varios conocidos de Padilla mencionaron que en las últimas semanas antes del robo había estado preguntando sobre rutas de vuelo y aeropuertos en el norte de África. Específicamente, había mostrado interés en Mauritania, Marruecos y las Islas Canarias. ¿Por qué un mecánico sin licencia de piloto estaría investigando rutas de vuelo a menos que estuviera planeando algo? Los investigadores obtuvieron el historial de búsqueda de Internet de la computadora que Padilla había estado usando en Angola. Los resultados fueron reveladores. En las semanas antes del 25 de mayo, Padilla había estado investigando extensamente sobre cómo volar un Boeing 727. Había visitado foros de aviación, había descargado manuales de vuelo, había visto videos de procedimientos de despegue y aterrizaje. Era evidente que había estado preparándose para intentar pilotar el avión.
Pero lo más escalofriante era otra serie de búsquedas que los investigadores encontraron. Padilla había estado investigando sobre detectores de radar, sobre cómo evitar sistemas de defensa aérea y sobre las capacidades de detección de varios países africanos. Esto no era consistente con alguien que simplemente quería robar un avión para venderlo. Esto sugería un nivel de planificación y premeditación que indicaba una operación mucho más sofisticada. El FBI compartió esta información con la CIA y los analistas de inteligencia comenzaron a considerar las implicaciones más amplias. ¿Y si el robo del Boeing 727 era un ensayo o una prueba de concepto? Después del 11 de septiembre había una preocupación constante de que grupos terroristas pudieran intentar adquirir aeronaves comerciales para futuros ataques. ¿Podría el robo en Angola ser parte de un esfuerzo para determinar qué tan fácil sería robar y operar aviones comerciales en regiones con seguridad laxa? Esta teoría llevó a una expansión masiva de la investigación. Agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países comenzaron a intercambiar información sobre posibles conexiones terroristas. Se revisaron grabaciones de conversaciones interceptadas, se analizaron movimientos financieros sospechosos, se examinaron bases de datos de personas de interés. Pero a pesar de toda esta actividad frenética, a pesar de los recursos masivos dedicados a la búsqueda, no había evidencia concreta. El Boeing 727 seguía desaparecido. Ben Charles Padilla y John Mikel Mutantu seguían desaparecidos. No había restos confirmados, no había reclamos de responsabilidad, no había demandas de rescate. Era como si el avión y sus dos ocupantes simplemente se hubieran evaporado en el aire africano. A medida que pasaban los días y se convertían en semanas, la intensidad de la búsqueda comenzó a disminuir gradualmente. Los aviones de reconocimiento redujeron sus vuelos. Los equipos terrestres fueron asignados a otras tareas. La búsqueda internacional, que había involucrado docenas de agencias y cientos de personas, empezó a contraerse. Pero para las familias de Ben Charles Padilla, la agonía apenas comenzaba. Su exesposa e hijos no sabían si estaba vivo o muerto, si había sido víctima de un crimen o perpetrador de uno. Los medios de comunicación estadounidenses comenzaron a cubrir la historia, y la familia se encontró bajo escrutinio público, defendiendo la reputación de un hombre que había desaparecido en circunstancias extremadamente sospechosas. En Angola, la familia de John Mikel Mutantu enfrentaba su propia angustia. A diferencia de Padilla, Mutantu no había dejado muchos registros o comunicaciones que pudieran proporcionar pistas sobre sus intenciones. Era un hombre más reservado, menos conocido fuera de su círculo inmediato. Su familia insistía en que él nunca había hablado de planes para robar un avión, que había sido un trabajador honesto tratando de ganarse la vida en un país difícil. Y entonces, justo cuando parecía que el caso podría desvanecerse en la categoría de misterio sin resolver, apareció una nueva pista que vendría de una fuente completamente inesperada y que revelaría conexiones que nadie había anticipado, conexiones que se extendían mucho más allá de África y que involucraban a actores internacionales cuyas identidades sorprenderían incluso a los investigadores más experimentados. 6 semanas después de la desaparición del Boeing 727, el 10 de julio de 2003, un agente de la CIA en Marruecos recibió información de un informante local que trabajaba en el puerto de Casablanca. El informante, que había proporcionado inteligencia confiable en el pasado, reportó algo extraño. Un grupo de hombres había estado preguntando discretamente sobre la disponibilidad de hangares de aeronaves en aeropuertos remotos en el desierto del Sahara.
Lo que hizo esto particularmente sospechoso era que los hombres habían mencionado específicamente que estaban interesados en almacenar un avión grande, tipo comercial, lejos de miradas curiosas. La información fue inmediatamente compartida con el equipo de investigación del Boeing 727 desaparecido. ¿Podría ser que el avión había logrado llegar al norte de África después de todo? Los investigadores sabían que había pistas de aterrizaje remotas en el Sahara, algunas construidas décadas atrás durante proyectos de exploración petrolera o operaciones militares, y ahora abandonadas. Si Padilla y Mutantu habían logrado aterrizar el avión en una de estas pistas, podrían haberlo ocultado durante semanas. Un equipo conjunto de agentes de la CIA y la inteligencia marroquí comenzó a investigar. Utilizando imágenes satelitales comerciales y militares, comenzaron a examinar sistemáticamente cada pista de aterrizaje conocida y potencial en el Sahara Occidental. Era una tarea monumental. El desierto del Sahara cubre más de 9 millones de kilómetros cuadrados y había docenas de pistas, muchas de ellas difícilmente visibles desde el aire debido a la arena que las cubría. Durante días, los analistas de imágenes revisaron fotografías satelitales buscando cualquier señal de un Boeing 727. Buscaban patrones de alteración en la arena, estructuras que pudieran ser hangares improvisados, vehículos que pudieran indicar actividad humana en áreas remotas. Era un trabajo tedioso y agotador, y la mayoría de las pistas no revelaban nada. Pero el 15 de julio, un analista encontró algo intrigante. En una imagen satelital de una pista abandonada en Mauritania, cerca de la frontera con el Sahara Occidental, había marcas en la arena que parecían consistentes con ruedas de avión. Las marcas eran relativamente recientes, visibles porque la arena todavía no había sido completamente redistribuida por el viento. Además, había señales de actividad humana, huellas de vehículos, áreas donde la arena había sido movida deliberadamente. Un equipo de reconocimiento fue enviado a la ubicación. Después de un viaje difícil a través del desierto, llegaron a la pista abandonada. Lo que encontraron fue al mismo tiempo esperanzador y decepcionante. Había definitivamente marcas de neumáticos de aeronaves en la pista de tierra compactada. El tamaño y el patrón eran consistentes con un avión del tamaño de un Boeing 727. Pero no había avión. Si había estado allí, ya había sido movido. Los investigadores examinaron el área meticulosamente. Encontraron restos de actividad humana reciente, latas de comida vacías, botellas de agua, rastros de fogatas. También encontraron algo más significativo: manchas de aceite hidráulico en el suelo, del tipo utilizado en sistemas de aviación. Tomaron muestras para análisis. Cuando las muestras fueron analizadas en un laboratorio en Estados Unidos, los resultados fueron concluyentes. El aceite hidráulico coincidía exactamente con el tipo utilizado en los sistemas del Boeing 727. Más importante aún, el análisis químico mostró trazas de un aditivo específico que había sido utilizado en el avión robado de Angola, según los registros de mantenimiento. Esto era evidencia sólida de que el Boeing 727 había estado en esa pista en Mauritania en algún momento después de su desaparición de Luanda. Pero esto solo profundizaba el misterio. ¿Cómo había logrado Padilla volar el avión desde Guinea hasta Mauritania, una distancia de más de 2.000 kilómetros adicionales? ¿Y dónde estaba el avión ahora? Los investigadores comenzaron a interrogar a residentes locales en los pueblos más cercanos a la pista. La mayoría no había visto nada. El área era extremadamente remota y poco poblada. Pero un pastor nómada recordaba haber visto un avión grande aterrizar en la pista hace varias semanas. Dijo que había sido temprano en la mañana.
y que el avión había permanecido allí durante varios días antes de despegar nuevamente. ¿Viste hacia dónde fue cuando despegó?, preguntaron los investigadores. El pastor señaló hacia el noreste. Hacia las montañas, dijo, refiriéndose a las montañas del Atlas, que se extienden a través de Marruecos y Argelia. Esta información llevó a otra ronda de análisis de imágenes satelitales, esta vez enfocándose en pistas y aeropuertos en el norte de África. Y aquí los investigadores tuvieron un golpe de suerte. Las imágenes comerciales de alta resolución de un aeropuerto abandonado cerca de la ciudad de Ouarzazate en Marruecos, tomadas el 30 de mayo de 2003, mostraban lo que parecía ser un Boeing 727 estacionado en una esquina remota del campo. Las imágenes siguientes, tomadas 2 semanas después, mostraban que el avión ya no estaba allí. El aeropuerto cerca de Ouarzazate había sido utilizado en el pasado para filmar películas, aprovechando el paisaje desértico dramático de la región. Pero había estado mayormente inactivo durante meses. Los investigadores marroquíes fueron enviados a examinar el sitio. En el aeropuerto encontraron más evidencia. Había marcas de neumáticos frescas, residuos de combustible de aviación y, más significativamente, una pieza pequeña de metal con un número de serie estampado. Cuando ese número fue verificado contra los registros del Boeing 727 robado, coincidió perfectamente. Era una pieza de reemplazo que había sido instalada en el avión durante el trabajo de mantenimiento en Angola. Ahora los investigadores tenían una línea de tiempo parcial. El Boeing 727 había despegado de Luanda el 25 de mayo. Había sido avistado sobre Guinea esa misma tarde. De alguna manera había llegado a Mauritania, donde había permanecido varios días, y luego había sido volado a Marruecos, llegando alrededor del 30 de mayo. Pero, ¿qué había pasado después? ¿Y dónde estaban Padilla y Mutantu? La investigación en Ouarzazate reveló información crucial. Los trabajadores del aeropuerto recordaban haber visto el avión, aunque nadie había pensado en reportarlo en ese momento. Marruecos, como muchos países de la región, tenía problemas con la aplicación consistente de regulaciones aeronáuticas, especialmente en aeropuertos remotos. Pero un trabajador de mantenimiento recordaba haber visto a varios hombres trabajando en el avión durante los días que estuvo allí. ¿Cuántos hombres?, preguntaron los investigadores. 4 o 5, respondió el trabajador. No eran marroquíes, hablaban inglés entre ellos. Esto era una revelación explosiva. Si había 4 o 5 hombres trabajando en el avión, entonces Padilla y Mutantu no habían estado solos. Había otros involucrados, y esto confirmaba las sospechas de que el robo había sido parte de una operación más grande y organizada. Los investigadores presionaron por más detalles. ¿Qué tipo de trabajo estaban haciendo en el avión? El trabajador no estaba seguro, pero recordaba que habían estado dentro de la aeronave durante largos periodos y que parecían estar modificando algo en el interior. Las agencias de inteligencia ahora operaban bajo la suposición de que el Boeing 727 había sido robado como parte de una operación criminal organizada, posiblemente para ser utilizado en contrabando o, en el peor de los casos, como parte de un plan terrorista. La presencia de personal adicional en Marruecos sugería que había una red de apoyo en funcionamiento, no solo 2 mecánicos impulsivos robando un avión. El FBI intensificó su investigación sobre las finanzas de Padilla. La transferencia de $500,000 que había recibido fue rastreada con más agresividad. A través de cooperación internacional con autoridades bancarias en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales, los investigadores lograron penetrar parcialmente el velo de secreto corporativo. Lo que descubrieron era inquietante. La cuenta que había transferido el dinero a Padilla estaba vinculada a una red de compañías que, según la inteligencia disponible,
había sido utilizada en el pasado para financiar operaciones de tráfico de armas en África. Las compañías tenían nombres genéricos y direcciones en múltiples jurisdicciones, un patrón clásico de lavado de dinero y financiamiento ilícito. ¿Había sido reclutado Padilla por traficantes de armas para robar el avión? La teoría tenía sentido. Un Boeing 727 podría transportar más de 20 toneladas de carga, suficiente para un arsenal considerable de armas. En 2003, había numerosos conflictos en África donde tales armas habrían tenido demanda. La continuación de tensiones en la República Democrática del Congo, la crisis en Darfur, que estaba comenzando a intensificarse, varios grupos rebeldes en diferentes países. Los analistas de inteligencia crearon perfiles de organizaciones conocidas de tráfico de armas que operaban en África y que tenían la sofisticación necesaria para planear y ejecutar el robo de un avión comercial. Había varios sospechosos principales, la mayoría con conexiones a Europa Oriental y Medio Oriente, regiones que históricamente habían sido fuentes de armas para conflictos africanos. Pero justo cuando la investigación parecía estar convergiendo hacia una explicación coherente, apareció otra pieza de información que lo complicaría todo nuevamente. Un piloto comercial retirado en España contactó a las autoridades con una historia extraordinaria. El piloto, que había volado para varias aerolíneas durante su carrera, dijo que había estado en un bar en Málaga a principios de junio de 2003, cuando escuchó a dos hombres hablando en inglés sobre un trabajo loco que habían hecho en África. Los hombres habían bebido considerablemente y estaban hablando más alto de lo que probablemente pretendían. Según el piloto español, uno de los hombres había dicho algo así como: «Nunca pensé que ese mecánico loco realmente podría hacerlo despegar». El otro había respondido riendo: «Sí, pero casi nos mata a todos cuando intentó aterrizar en Mauritania». El piloto no había pensado mucho en la conversación en ese momento, pero cuando más tarde vio noticias sobre el Boeing 727 desaparecido, había hecho la conexión. Desafortunadamente, no había obtenido nombres ni fotografías de los hombres y no podría identificarlos definitivamente. Este testimonio, aunque no verificado completamente, sugería que había habido más personas a bordo del vuelo de lo que se pensaba originalmente. Quizás Padilla no había volado solo desde Luanda. Quizás había otros a bordo desde el principio, escondidos en la sección de carga del avión, listos para ayudar una vez estuvieran en el aire. Los investigadores ahora enfrentaban un rompecabezas complejo con piezas que parecían encajar de múltiples maneras diferentes. Pero lo que estaban a punto de descubrir en los archivos de inteligencia cambiaría completamente su comprensión del caso y revelaría que el Boeing 727 robado era solo una parte de algo mucho más grande y peligroso, una operación que se extendía a través de continentes y que involucraría a figuras en los niveles más altos del crimen internacional. A mediados de agosto de 2003, casi 3 meses después de la desaparición del Boeing 727, la investigación recibió un impulso inesperado desde una fuente completamente diferente. Un analista de la CIA que trabajaba en la División de Crimen Transnacional estaba revisando informes de inteligencia sobre redes de tráfico de armas cuando notó algo peculiar. Varios informes de diferentes fuentes mencionaban que una organización criminal con sede en Europa Oriental estaba buscando capacidad de transporte aéreo de largo alcance para operaciones en África. El analista, siguiendo un presentimiento, cruzó esta información con la base de datos de la investigación del Boeing 727. Lo que encontró fue una conexión sorprendente. Uno de los nombres asociados con las compañías fantasma que habían transferido dinero a Padilla
también aparecía en los informes de inteligencia sobre la organización de tráfico de armas. Era un nombre falso, probablemente un alias, pero la misma identidad había sido utilizada en múltiples transacciones sospechosas. Esta conexión llevó a una revisión completa de la inteligencia disponible sobre organizaciones de tráfico de armas activas en África en 2003. Lo que emergió fue el perfil de una red criminal sofisticada, liderada por un hombre conocido en los círculos de inteligencia simplemente como Víctor. Víctor, cuya verdadera identidad permanecía desconocida, era un traficante de armas de Europa Oriental, con operaciones en toda África y Medio Oriente. Según los informes de inteligencia, Víctor había estado expandiendo sus operaciones agresivamente en los años posteriores al 11 de septiembre. Mientras que la comunidad internacional se enfocaba en el terrorismo, organizaciones criminales como la suya habían encontrado oportunidades lucrativas en el caos resultante. Víctor era conocido por su capacidad para obtener y transportar grandes cantidades de armas, a menudo utilizando métodos innovadores y atrevidos. Los investigadores comenzaron a formular una teoría. Víctor había identificado el Boeing 727, abandonado en Angola, como una oportunidad. Necesitaba una aeronave de carga para sus operaciones, pero comprar una legalmente atraería demasiada atención. Robar una, especialmente de un país con regulaciones laxas como Angola posguerra civil, sería una alternativa más atractiva. Pero Víctor no podía simplemente enviar a sus propios hombres a robar el avión. Eso sería demasiado obvio y dejaría un rastro directo hacia él. En su lugar, había reclutado a Ben Charles Padilla, un mecánico estadounidense que tenía acceso legítimo al avión y que estaba desesperado por dinero. La transferencia de $500,000 había sido el cebo, una suma enorme para Padilla, pero relativamente pequeña para alguien con los recursos de Víctor. El plan, según esta teoría, había sido relativamente simple. Padilla robaría el avión de Luanda, con Mutantu como asistente local. Volarían hacia el norte, probablemente siguiendo instrucciones proporcionadas por pilotos reales en comunicación por radio o satélite. Los vuelos erráticos que los testigos habían descrito eran consistentes con alguien siguiendo instrucciones paso a paso de un piloto experimentado que no estaba en los controles directos. Una vez en Mauritania, Padilla y Mutantu habrían sido reemplazados o al menos asistidos por pilotos reales empleados por Víctor. El avión había sido volado a Marruecos, donde había sido modificado y preparado para su uso en operaciones de contrabando. Las modificaciones probablemente incluían la instalación de tanques de combustible adicionales para extender el alcance, la eliminación de cualquier identificación visible y posiblemente sistemas de comunicación y navegación especializados. Pero, ¿qué había pasado con Padilla y Mutantu? Aquí la teoría se volvía más oscura. Es posible que, una vez que hubieran cumplido su propósito de robar el avión, hubieran sido considerados riesgos de seguridad por Víctor y su organización. Testigos que podían identificar a los miembros de la organización, que conocían detalles de la operación, no serían tolerados. Los investigadores comenzaron a buscar en bases de datos de personas desaparecidas y cuerpos no identificados en el norte de África durante el período de mayo a julio de 2003. Fue una búsqueda difícil. Los registros en muchos países de la región eran incompletos, en el mejor de los casos. Pero en septiembre de 2003 hubo un descubrimiento sombrío. Las autoridades en Argelia reportaron que 2 cuerpos habían sido encontrados en el desierto cerca de la frontera con Marruecos a principios de julio. Los cuerpos habían estado expuestos a los elementos durante semanas y estaban en estado de descomposición avanzada.
habían sido parcialmente enterrados en la arena, aparentemente en un intento de ocultarlos. Las muestras de ADN fueron tomadas de los cuerpos y enviadas a laboratorios forenses. La familia de Padilla en Estados Unidos proporcionó muestras de ADN para comparación. Después de varias semanas de análisis, los resultados regresaron. Uno de los cuerpos era definitivamente Ben Charles Padilla. La causa de la muerte fue determinada como un disparo en la cabeza, ejecución estilo a quemarropa. El segundo cuerpo no pudo ser identificado de manera concluyente debido al estado de descomposición, pero las características físicas eran consistentes con las de John Miquel Mutantu. Sin embargo, sin muestras de ADN de familiares de Mutantu para comparación, la identificación no pudo ser confirmada al 100%. Pero los investigadores estaban razonablemente seguros de que ambos hombres que habían robado el Boeing 727 habían sido asesinados después de completar su tarea. La noticia de la muerte de Padilla fue devastadora para su familia. Su exesposa habló públicamente, describiendo a Ben como un hombre que había cometido errores, pero que no merecía morir de esa manera. Él fue usado, dijo en una entrevista. Personas sin escrúpulos lo manipularon y luego lo descartaron como basura. Pero el descubrimiento de los cuerpos, aunque proporcionaba cierre parcial para las familias, no resolvía el misterio del Boeing 727. El avión aún estaba en algún lugar, presumiblemente siendo utilizado por la organización criminal de Víctor para transportar contrabando. Los servicios de inteligencia intensificaron su vigilancia de aeropuertos conocidos y sospechosos en África. Se distribuyeron alertas a controladores aéreos y autoridades aeroportuarias en toda la región, con instrucciones de reportar cualquier Boeing 727 que operara desde ubicaciones inusuales o sin la documentación apropiada. Durante los meses siguientes, hubo varios avistamientos reportados. Un Boeing 727 con una descripción similar fue visto en un aeropuerto en la República Democrática del Congo. Otro fue reportado en Chad. Cada vez cuando los investigadores llegaban a verificar, el avión ya se había ido o resultaba ser una aeronave diferente con documentación legítima. El problema era que había docenas de Boeing 727 antiguos operando en África, muchos de ellos con registros de mantenimiento cuestionables y documentación que no soportaría un escrutinio serio. La región era un refugio para aeronaves que habían sido retiradas de servicio en países con regulaciones más estrictas. Identificar un avión específico entre esta multitud era como buscar una aguja en un pajar. En noviembre de 2003, 6 meses después del robo original, hubo un desarrollo significativo. Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Liberia reportaron que habían interceptado un cargamento de armas que había sido entregado por aire a fuerzas rebeldes. Los rebeldes que fueron capturados mencionaron que las armas habían llegado en un avión grande, un jet con 3 motores. La ONU lanzó una investigación sobre violaciones del embargo de armas en Liberia. Durante esa investigación, revisaron imágenes satelitales de pistas de aterrizaje en áreas controladas por rebeldes. En una de las imágenes, tomada en octubre de 2003, había un Boeing 727 estacionado en una pista improvisada en la jungla. La resolución de la imagen no era suficientemente alta para leer el número de registro, pero el avión coincidía con la descripción del 727 robado. Para cuando un equipo de investigadores de la ONU pudo llegar a la ubicación, el avión había desaparecido nuevamente. Pero encontraron evidencia de su presencia, huellas de neumáticos en el barro, cartuchos de munición vacíos y testimonios de residentes locales que habían visto el avión aterrizar y despegar varias veces durante un periodo de semanas.
Los investigadores de la ONU entrevistaron a varios aldeanos que vivían cerca de la pista clandestina. Un niño de 12 años proporcionó un detalle que resultó ser crucial. Dijo que había visto el avión de cerca cuando se había acercado por curiosidad una noche. Describió que el avión tenía números y letras pintados de nuevo en el fuselaje, pero que podía ver la sombra de las marcas antiguas debajo. Era como si hubieran intentado cubrir algo, explicó el niño. Esto confirmaba lo que los investigadores habían sospechado. El Boeing 727, robado, había sido repintado y se le había asignado una nueva matrícula falsa. Probablemente también tenía documentación fraudulenta que lo hacía parecer un avión de carga legítimo. Esta era una práctica común en operaciones de contrabando de armas en África, donde aviones con historias cuestionables eran blanqueados con nuevas identidades y puestos en servicio para transportar cargamentos ilegales. La investigación de la ONU también reveló algo más inquietante. Según inteligencia recopilada de fuentes en el terreno, el Boeing 727 no solo estaba transportando armas a Liberia. También había sido utilizado para transportar diamantes en conflicto fuera de Liberia hacia compradores en Europa y Medio Oriente. Era un ciclo perfecto. Armas entraban, diamantes salían, y la organización criminal detrás de todo ganaba en ambos extremos de la transacción. Los investigadores estimaron que en los 6 meses desde que fue robado, el Boeing 727 probablemente había generado millones de dólares en ganancias ilícitas para la organización de Víctor. Las armas transportadas habían alimentado conflictos que habían costado innumerables vidas. Los diamantes de sangre habían financiado más violencia y sufrimiento. El robo de un solo avión había tenido consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera había anticipado inicialmente. En diciembre de 2003, la presión internacional sobre los países africanos para que mejoraran sus controles de aviación se intensificó. Estados Unidos, en particular, amenazó con sanciones a países que no cooperaran en la búsqueda del Boeing 727 robado y otros aviones sospechosos. Varios países comenzaron a realizar inspecciones más rigurosas de aeronaves que operaban dentro de sus fronteras. Esta mayor vigilancia tuvo un efecto. En enero de 2004, 8 meses después del robo original, las autoridades en Burkina Faso detuvieron un Boeing 727 que había aterrizado en el aeropuerto de Ouagadougou con problemas mecánicos. El avión tenía matrícula de Guinea Ecuatorial y documentación que indicaba que estaba transportando suministros médicos a Chad. Pero cuando los inspectores examinaron la aeronave más de cerca, encontraron discrepancias. Los números de serie en varios componentes del motor no coincidían con los registros de la matrícula. Más significativamente, cuando removieron parte de la pintura exterior para inspeccionar el fuselaje, encontraron rastros de la matrícula antigua debajo, N840K4A. El Boeing 727 robado de Angola. La tripulación del avión, que consistía en 3 hombres con pasaportes de Ucrania y Bielorrusia, fue arrestada inmediatamente. En sus interrogatorios iniciales, los hombres insistieron en que eran simplemente pilotos contratados, que no sabían nada sobre la historia del avión o la naturaleza ilegal de sus operaciones. Pero los investigadores no les creyeron. Bajo presión diplomática de Estados Unidos y la Unión Europea, las autoridades de Burkina Faso acordaron permitir que agentes del FBI participaran en los interrogatorios. Durante semanas, los agentes trabajaron para obtener información de los pilotos capturados. Finalmente, uno de ellos, el más joven, comenzó a cooperar. Confirmó lo que los investigadores habían teorizado. El avión había sido robado bajo órdenes de una organización de tráfico de armas con base en Europa Oriental. Ben Charles Padilla,
Había sido reclutado específicamente para la tarea porque tenía acceso legítimo al avión y estaba en una situación financiera desesperada. Después de que Padilla y Mutantu robaran el avión de Angola y lo llevaran hasta Mauritania, habían sido eliminados como riesgos de seguridad. El piloto cooperante también proporcionó detalles sobre las operaciones del avión durante los 8 meses que había estado en manos de la organización criminal. Había volado docenas de misiones, transportando armas a zonas de conflicto en Liberia, Sierra Leona, República Democrática del Congo y Costa de Marfil. También había transportado diamantes ilegales, drogas y, en al menos una ocasión, personas que estaban siendo traficadas. Cuando se le preguntó sobre el líder de la organización, el hombre conocido como Víctor, el piloto solo pudo proporcionar información limitada. Víctor era extremadamente cauteloso. Nunca se reunía personalmente con los operadores de bajo nivel y siempre trabajaba a través de intermediarios. El piloto nunca había visto su rostro ni sabía su verdadero nombre. El Boeing 727 fue confiscado por las autoridades de Burkina Faso. En febrero de 2004, representantes de Aerospace Sales and Leasing, la compañía propietaria original, viajaron a África para recuperar su avión. Pero después de una inspección completa, determinaron que el avión había sido tan maltratado y modificado durante sus 8 meses de uso ilegal que ya no era económicamente viable repararlo. El Boeing 727, que había causado tanta preocupación internacional, terminó siendo desmantelado para piezas en un aeropuerto africano. Los 3 pilotos capturados fueron procesados en Burkina Faso por una variedad de cargos relacionados con tráfico de armas y operación de una aeronave con documentación fraudulenta. Recibieron sentencias de prisión que iban de 10 a 15 años. Pero la organización más grande detrás de ellos, la red de Víctor, permaneció intacta y continuó operando. La familia de Ben Charles Padilla recibió su cuerpo en marzo de 2004, casi un año después de su desaparición. Fue enterrado en Florida, con un servicio pequeño y privado. Su historia sirvió como una advertencia sombría sobre los peligros de la desesperación financiera y cómo las organizaciones criminales explotan a personas vulnerables para sus propios fines. Para la familia de John Mikel Mutantu, en Angola, el cierre fue menos completo. Sin confirmación definitiva de ADN, técnicamente su caso permanecía como una persona desaparecida. Pero la mayoría de los investigadores estaban convencidos de que el segundo cuerpo encontrado en el desierto argelino era el suyo. Su familia realizó ceremonias conmemorativas tradicionales, honrando su memoria a pesar de las circunstancias trágicas de su muerte. La investigación oficial del robo del Boeing 727 fue formalmente cerrada por el FBI en mayo de 2004, exactamente un año después de la desaparición original del avión. El caso había involucrado múltiples agencias de inteligencia, docenas de países, cientos de investigadores y había generado miles de páginas de informes. Pero muchas preguntas permanecieron sin respuesta. ¿Quién era realmente Víctor, el cerebro detrás de la operación? A pesar de años de investigación, su verdadera identidad nunca fue confirmada. Algunos analistas de inteligencia creen que Víctor no era una sola persona, sino un nombre código utilizado por varios miembros de alto rango de la organización criminal. Otros insisten en que era un individuo real, posiblemente un exoficial de inteligencia de Europa Oriental que había pasado al crimen organizado después del colapso de la Unión Soviética. ¿Por qué la organización criminal eligió específicamente el Boeing 727 en Angola? La teoría más aceptada es que el avión abandonado representaba una oportunidad perfecta,
una aeronave valiosa en un país con seguridad laxa, con un mecánico estadounidense desesperado que podía ser manipulado para robarla. Pero algunos investigadores creen que la organización ya estaba monitoreando el avión durante meses, esperando el momento adecuado para actuar. Hubo otros aviones robados de manera similar que nunca fueron reportados o descubiertos. Esta es una pregunta que mantiene despiertos a los expertos en seguridad aeronáutica. África tiene docenas de aeropuertos con seguridad inadecuada y cientos de aviones antiguos operando con supervisión mínima. Es completamente posible que el robo del Boeing 727 N844AA no fuera un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio que simplemente no ha sido documentado. Lo que es indiscutible es que este caso cambió fundamentalmente cómo la comunidad internacional piensa sobre la seguridad aeronáutica en regiones con gobernanza débil. Y las lecciones aprendidas de este incidente resonarían durante años, influyendo en políticas y procedimientos diseñados para prevenir que algo así pudiera suceder nuevamente. Pero la pregunta más grande aún permanecía. ¿Se había aprendido realmente la lección o simplemente había expuesto vulnerabilidades que otros criminales ahora sabían cómo explotar? En los años que siguieron al caso del Boeing 727 robado, las repercusiones se sintieron en múltiples niveles del mundo de la aviación internacional. El incidente había expuesto debilidades críticas en los sistemas de seguridad aeroportuaria, particularmente en países en desarrollo o recuperándose de conflictos, y obligó a la comunidad internacional a confrontar realidades incómodas sobre el crimen organizado transnacional y su capacidad para explotar estas debilidades. Uno de los cambios más significativos vino de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, la Agencia de las Naciones Unidas responsable de establecer estándares para la aviación internacional. En 2005, la OACI implementó nuevas regulaciones que requerían que todos los países miembros mantuvieran registros más rigurosos de aeronaves dentro de sus territorios. Esto incluía inspecciones obligatorias de aviones que habían estado inactivos durante periodos prolongados y verificaciones más estrictas de la documentación de aeronaves que operaban vuelos internacionales. Estados Unidos, a través de la FAA, también tomó medidas. Se estableció un nuevo programa llamado Vigilancia de Aeronaves en Riesgo, que monitoreaba aeronaves estadounidenses registradas que operaban en el extranjero, particularmente en regiones identificadas como de alto riesgo para actividad criminal. Si un avión estadounidense se volvía inactivo o su paradero se volvía incierto, se activaban protocolos de investigación automáticos. Pero quizás el impacto más profundo fue en la comprensión de cómo las organizaciones criminales sofisticadas operan en la era moderna. El caso del Boeing 727 demostró que estas organizaciones no eran simplemente bandas desorganizadas de criminales, sino redes altamente estructuradas con capacidad de planificación estratégica, recursos financieros significativos y conexiones internacionales. Los analistas de inteligencia que estudiaron el caso identificaron lo que llamaron el modelo Víctor de crimen organizado transnacional. Este modelo se caracterizaba por varias características clave: el uso de intermediarios y facilitadores locales para minimizar la exposición de los líderes, la explotación de individuos vulnerables en posiciones clave, la capacidad de operar a través de múltiples jurisdicciones para evitar la aplicación de la ley, y la voluntad de usar violencia letal para proteger operaciones. El modelo Víctor no era único para el tráfico de armas. Los investigadores encontraron patrones similares en operaciones de tráfico de drogas, trata de personas y otros crímenes internacionales.
El caso del Boeing 727 se convirtió en un estudio de caso en academias de aplicación de la ley y programas de inteligencia en todo el mundo, utilizado para enseñar a la próxima generación de investigadores sobre las complejidades del crimen organizado moderno. Para Ben Charles Padilla, póstumamente, su historia también se convirtió en una lección, aunque de un tipo diferente. Programas de asistencia a empleados y organizaciones de trabajadores de aviación comenzaron a usar su caso como un ejemplo de lo que puede suceder cuando las personas en situaciones financieras desesperadas no tienen recursos o apoyo adecuados. Varias compañías aeronáuticas implementaron nuevos programas diseñados para identificar y ayudar a empleados que estaban experimentando dificultades financieras, con la esperanza de prevenir que fueran vulnerables a reclutamiento por organizaciones criminales. La historia también tuvo un impacto en las comunidades de mecánicos de aviación. Asociaciones profesionales comenzaron a ofrecer más capacitación sobre ética y sobre cómo reconocer y resistir intentos de corrupción o coerción. Se enfatizó que los mecánicos y otro personal técnico tienen una responsabilidad no solo hacia sus empleadores, sino hacia la seguridad pública en general. En cuanto a la organización criminal detrás del robo, la red conocida como Victor continuó operando durante años después del caso del Boeing 727. Hubo arrestos ocasionales de miembros de bajo nivel, y ocasionalmente se interceptaban envíos de armas, pero la estructura central de la organización permaneció esquiva. No fue hasta 2010, casi 7 años después del robo del avión, que una operación coordinada de múltiples agencias de inteligencia logró desmantelar partes significativas de la red. La operación, llamada Cielo Oscuro, por las agencias involucradas, resultó en más de 50 arrestos en 8 países diferentes. Se incautaron cargamentos de armas valorados en decenas de millones de dólares. Más importante aún, se confiscaron registros financieros y comunicaciones que proporcionaron información sin precedentes sobre cómo operaba la organización. Pero incluso después de la operación Cielo Oscuro, la identidad del hombre, o los hombres conocidos como Víctor, nunca fue confirmada definitivamente. Algunos de los arrestados proporcionaron descripciones e información, pero éstas a menudo contradecían entre sí, sugiriendo que múltiples personas podían haber usado el nombre o que el verdadero Víctor había sido extremadamente exitoso en mantener su anonimato. En Angola, el país donde comenzó toda la saga, el caso del Boeing 727 robado llevó a reformas significativas en la seguridad aeroportuaria. El Aeropuerto Internacional 4 de Fevereiro implementó nuevos sistemas de vigilancia, protocolos de seguridad más estrictos y mejor capacitación para el personal. Estos cambios eran parte de un esfuerzo más amplio de Angola para reconstruir su infraestructura y reputación internacional después de décadas de guerra civil. Para los investigadores que trabajaron en el caso, muchos de los cuales dedicaron meses o incluso años de sus carreras a resolver el misterio del Boeing 727 desaparecido, el caso dejó impresiones duraderas. Varios agentes del FBI y analistas de la CIA que participaron en la investigación dijeron en entrevistas posteriores que el caso les enseñó lecciones valiosas sobre paciencia, cooperación internacional y la importancia de seguir cada pista, sin importar cuán pequeña o improbable parezca. Uno de los agentes del FBI, que había viajado a África múltiples veces durante la investigación, reflexionó años después. El caso del 727 nos mostró que en el mundo moderno el crimen no respeta fronteras, ni tampoco puede hacerlo nuestra respuesta.
La única forma de combatir organizaciones criminales sofisticadas es a través de cooperación internacional genuina y compartir información sin las limitaciones habituales de rivalidad entre agencias o consideraciones políticas. En cuanto al Boeing 727 en sí, sus restos fueron finalmente vendidos como chatarra en 2005. Partes del avión fueron distribuidas a varios compradores en África y Asia, probablemente terminando en otros aviones como piezas de repuesto. De cierta manera poética, el avión que había causado tanta preocupación y había sido el centro de una búsqueda internacional masiva, terminó sus días dividido en miles de piezas, dispersado por todo el mundo, su identidad finalmente y completamente borrada. Hoy en día, más de 2 décadas después del robo, el caso del Boeing 727 N8684AA sigue siendo uno de los misterios de aviación más fascinantes del siglo XXI. Ha sido objeto de documentales, libros y análisis interminables por parte de entusiastas de la aviación y expertos en seguridad. Las lecciones del caso continúan informando políticas y prácticas en seguridad aeronáutica y combate al crimen organizado. La historia sirve como un recordatorio de varias verdades importantes. Primero, que la desesperación puede llevar a personas ordinarias a tomar decisiones extraordinarias y peligrosas. Ben Charles Padilla no era un criminal de carrera ni un terrorista. Era un trabajador que se sintió sin opciones y fue explotado por personas sin escrúpulos. Segundo, que la seguridad aeronáutica es solo tan fuerte como su eslabón más débil. Un aeropuerto con controles laxos en cualquier parte del mundo puede convertirse en un punto de vulnerabilidad que tiene repercusiones globales. En una era donde los aviones pueden cruzar continentes en horas, la seguridad debe ser una preocupación verdaderamente internacional. Tercero, que el crimen organizado moderno es sofisticado, bien financiado y capaz de planificación a largo plazo. Las viejas imágenes de criminales como operadores impulsivos y desorganizados ya no reflejan la realidad. Organizaciones como la Red de Víctor operan más como corporaciones multinacionales con especialización, planificación estratégica y recursos significativos. Y finalmente, que en el mundo de la inteligencia y la aplicación de la ley, a veces incluso después de resolver un caso, algunas preguntas permanecen sin respuesta. La historia completa del Boeing 727 robado probablemente nunca será conocida en su totalidad. Hay aspectos del caso que permanecen clasificados, testigos que nunca fueron encontrados y conexiones que nunca fueron completamente exploradas. Pero lo que sabemos es suficiente para entender el alcance de lo que sucedió en ese día de mayo de 2003, cuando un mecánico desesperado y su asistente subieron a un avión abandonado en África y lo volaron hacia la historia. Su acción desencadenó una serie de eventos que revelarían las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad internacional, las capacidades de organizaciones criminales sofisticadas y el precio humano de la explotación y el crimen. El Boeing 727 que despegó de Luanda y nunca fue visto nuevamente, en realidad sí fue visto, sí fue encontrado y sí reveló sus secretos. Pero esos secretos no trajeron consuelo, solo confirmaron lo que muchos temían, que el mundo es un lugar más complejo y peligroso de lo que muchos quieren admitir, y que la vigilancia eterna es el precio de la seguridad en la era moderna. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros al investigarla, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para más historias increíbles de aeropuertos y aviación. Déjanos en los comentarios qué otros casos te gustaría que investiguemos. ¿Conoces algún misterio de aviación que debamos cubrir? Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio futuro, porque las historias más impactantes de la aviación
están por venir. Nos vemos en el próximo vuelo por los misterios del cielo.